Ya estás transmitiendo, Dani. Bueno, buenas noches. Aquí Daniel Cooperman para contarles un poco acerca de mente holográfica. A ver, un poco de historia para los que contactan por primera vez con esto. Uno de mis mentores decía que vivimos en un sueño. Yo me preguntaba qué significaba esa afirmación. Y me tomó bastantes años hasta llegar a los principios de la mente holográfica para tener una comprensión de lo que él decía con esto de que habitamos un sueño. Piense por un momento cómo Fernando empezamos a construir esta idea. Pasamos muchas horas del día observando los objetos allí afuera, el mundo, las personas, las situaciones. Después pasamos otra cantidad de tiempo hablándonos a nosotros mismos. Y en ese salir y entrar a las necesidades del mundo y a nuestras charlas internas, vamos transitando la vida. Había una necesidad, una inquietud. ¿Qué pasaba con eso otro que iba apareciendo? En algún momento llegó a nosotros las ideas de Bandler y Grinder, de la programación neurolingüística, y hablaban de pantallas en las cuales proyectábamos las imágenes de la mente. Había sonidos allí en la mente y allí aparecieron los primeros indicios de que la mente estaba dentro del cerebro, no era algo que ocurría solo dentro de la cabeza, sino que para nuestra percepción, entre eso que nos ocupábamos todo el día de los objetos, las personas y las cosas, el mundo y la charla interna, transcurría otras situaciones, otras escenas, otros sonidos, otras percepciones subjetivas ahí en el campo. Entonces, la pregunta era, ¿qué hacer con estas representaciones? Voy a cerrar un programa que me está haciendo ruido. Entonces, les decía, empezó nuestra curiosidad a esto que ocurría entre el mundo, entre las cosas reales y nuestra charla interna. ¿Qué otras cosas pasaban aquí? Y de hecho, había imágenes, había escenas con sonido, diálogos, charlas que ocurrían en ese campo que en esta época me gusta llamarlo la multimedia, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de multimedia que nos proyecta y nos transmite todo el día allí en el espacio entre el mundo y nuestra mente, nuestra cabeza. Entonces, la posibilidad es, a ver, ¿cuánto tiempo durante el día puedo prestar atención a eso que está ocurriendo en el campo de la multimedia? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puedo descansar de mirar, estar enfocado en el mundo o en mi charla interna y estar asistiendo a esas escenas que me presenta mi multimedia mental? Una pequeña práctica para ustedes, los que están observando en este momento. Imaginen que por unos momentos pueden hacer los ojos abiertos o ojos cerrados, quitan la atención de esa escena allí en el mundo, siguen viniendo
imágenes. Así que vamos a silenciar esto también. Entre ese mundo allí afuera y el diálogo interno decíamos esta multimedia, a ojos abiertos y cerrados. ¿Qué es lo que se les presenta? Hay una imagen, hay un sonido, una palabra. ¿Qué es lo que va apareciendo en este espacio intermedio entre ustedes y el mundo? Probablemente vean alguna escena real de algo que pasó durante el día o de estos días. Quizás pueda ser algo metafórico. Quizás si tienen imágenes, escuchan, si son dos personas, el diálogo entre ellas. ¿Cómo se cuenta esa multimedia? ¿Qué les muestra esa multimedia? Quizás pueden darme algún dato acerca de esto y mandarme algún mensajito para que vayamos charlando de esto. Yo voy a abrir aquí para poder ir leyéndolos. Entonces, supongamos que están en el mismo punto que estábamos con Fernando cuando estábamos creando mente holográfica. La conciencia está atenta ahora a que hay escenas. En mi caso, durante años de programación no lingüística me hablaban de pantallas. Yo era muy difícil imaginar algo de mi vida, algo que quería pensar, cercano. Y ahora foto, y ahora película. Yo creí que no tenía ninguna habilidad para la programación neurolingüística. Hasta que entendí que para mí era muy importante que las escenas tuviesen volumen. Y empecé a pensar entonces en maquetas. Las escenas en 3D, y ahí ya tenía una lógica. Después, el hecho de tocar las escenas me las hacía más reales, me permitía sostenerlas más tiempo. Cuando ahora algunos amigos que trabajan las constelaciones con muñecos o con piezas de madera y tocan los representantes, esas piezas representantes de la constelación que están haciendo para poder establecer un mejor contacto, a mí me hacía mucho sentido porque tocar esas representaciones de mi campo virtual las hacía mucho más verdaderas. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Un campo de juego que es la multimedia. Todas estas escenas que transcurren desde el momento en que nos despertamos. Algunas escenas del futuro, qué voy a hacer durante el día, qué voy a hacer a la tarde, qué voy a hacer a la noche, y empiezan a aparecer escenas que imagino que va a ocurrir en ese día, o recuerdos de algo que ocurrió el día anterior o días anteriores, vienen a la memoria, y estas escenas se proyectan a veces con imagen, a veces con sonido, y es un campo de juego fascinante. Por lo menos para mí, estos últimos años se ha convertido en un campo de juego. Puedo estar trayendo intencionalmente elementos a ese campo de juego, puedo darme cuenta que hay algunos elementos en el campo de juego que no son los que yo quiero para mí, y al estar presente puedo darme cuenta de qué es la escena que se está proyectando y decidir si es una para percibir o cambiar.
Entonces, cuando empezamos con este juego, y yo pedía a mis alumnos o a alguien que venía a hacer algún trabajo de coaching, que estuviese atento a esto, una y otra vez recibía la información de que no prestaban cotidianamente atención a ese mundo de la multimedia. Y como fue para mí, también para muchos de ellos, tomó un tiempo poder estar presente a lo largo del día, más periodos de tiempo más largos, los cuales poder percibir esas escenas que se están produciendo. Quizás una de las experiencias más significativas respecto de escenas que no me eran convenientes, recuerdo la charla con un amigo, compañero del mundo de las artes marciales, me llama por teléfono y me dice que me invita a hacer una práctica y que había conseguido una barra de equilibrio como las que se usan en gimnasia. Y quería reunir a algunos de los amigos para practicar algo de artes marciales encima de la viga de equilibrio. En cuanto él me cuenta esta invitación, en mi campo de multimedia veo una escena mía perdiendo pie de la barra de equilibrio y torciéndome un tobillo. Entonces dije, ¿cuántas veces pueden haber pasado estas cosas? Que mi temor, mi inseguridad en un territorio nuevo me diese una imagen negativa y yo la pasase totalmente por alto, ocupado en el mundo o ocupado en mi charla interna. La posibilidad de haber estado presente y asistir a lo que me estaba presentando en mi mente inconsciente, en ese momento, con menos recursos, decidí que en lugar de ir a esa práctica, iba a esperar un tiempo a ver los resultados que iban obteniendo los que se reunían en las primeras reuniones. Lo que no ocurrió nunca fue que me torciera el tobillo. Ahora, si hubiese ido, si hubiese estado en la práctica y nunca hubiese visto conscientemente esa escena, es muy probable que hubiese estado enviando información de, por lo menos, inseguridad al estar parado en la viga de equilibrio. Entonces, supongamos que uno tiene una reunión importante, supongamos que no tiene un momento vital significativo para uno, y la mente inconsciente, esta multimedia, está enviando información. A veces favorable, a veces desfavorable. Lo que necesitamos es poder estar presentes para decidir si esas escenas que continuamente vamos recibiendo son las convenientes para esa situación que vamos a vivir. Entonces, esto me parece para darles un dato ya de lo práctico. La mente holográfica es eso que se encuentra a nuestro alrededor y lo que hacemos es proyectar, decíamos, nuestra multimedia. Hay un pequeño trabajo, el Sheikh, en general se lo conoce a él mucho más por la morfogenética, pero en un pequeño trabajo él dice algo muy interesante. Tenemos entendido nuestra mente, lo visual o en lo auditivo, como un receptor que hace que el pensamiento ocurra. En realidad, lo que él propone es que además de ser como una cámara de video o como un grabador, la conciencia es también emisora.
como si nuestros ojos pudiesen proyectar esta multimedia que yo les contaba. Para mí hace todo el sentido. Todas las que pensamos no ocurren dentro de nuestra mente, sino que ocurren ahí en nuestro entorno. Las podemos ver, tocar, así que están allí, fuera de nuestro cráneo. Entonces, algo interesante. Tenemos ese campo de poesía multimedia. Lo segundo que encontramos con Fernando es que había algunas cualidades que tenía ese campo. Ese campo mayor de la mente holográfica tenía pequeños campos que eran significativos. El primero que nos dimos cuenta fue que había un lugar en el espacio, yo se los muestro aquí, está a mi izquierda, donde proyectábamos, donde colocamos pensamientos inconscientemente. Una vez que conocemos la práctica, ya podemos operarlo a conciencia, pero la primera vez nos dábamos cuenta que aparecían inconscientemente. Algo que no me gustaba, algo que faltaba, algo que no me servía, aparecía allí en ese lugar. A mi izquierda, yo les decía, en mi forma de pensamiento, como una maqueta. Y cuando pensaba en algo que me gustaba, algo que era bueno, algo que era cómodo, algo que funcionaba, aparecía en otro lugar, a la derecha en mi caso. Allí estaba nuestro primer descubrimiento. Nuestra mente elige un lugar. Para mucha gente tiene esta organización como la mía, es como la más común. El 80%, podríamos decir, de nuestros grupos, siempre preguntamos quiénes tienen esta organización, y el 80% de los grupos en general tiene la misma yo. Hay un grupo más pequeño, aproximadamente de un 20%, que lo tiene justo a la inversa. Entonces, la primera pregunta que siempre nos hace cuando contamos este pedacito es cómo hago yo para saber cómo es mi lado cómodo y mi lado incómodo. Entonces, la más fácil, por lo menos para mí, era esto. Entonces, no podían hacer el ejercicio. Entonces, cuando ponen las manos, imaginan en una comida maravillosa, y en la otra una comida desagradable o una comida en mal estado, su mente inconsciente les va a mostrar, si ponen las dos simultáneamente, cuál es su lado favorable y cuál es su lado desfavorable. ¿Sí? Otra forma de hacer esto es imaginar simultáneamente dos personas, una que les cae muy bien y otra que les es muy desagradable. En la medida que van haciendo pruebas con cosas que les gustan y son buenas para ustedes y son ecológicas, y cosas que no les gustan y que no son ecológicas, hay una repetición del lado cómodo y del lado incómodo, del lado favorable y del lado desfavorable. Entonces, les doy unos momentos para que exploren una comida, una persona, un lugar, una situación agradable y una desagradable. Y cómo su conciencia polariza en alguno de los dos lugares lo agradable y en el otro lo desagradable. Aquí me informan que hay algo que interfiere. Vamos a cambiarlo. A ver si ahí es mejor.
Bien, creo que ahí van a escuchar mejor. Vamos a ver. Listo. Entonces, si fueron siguiendo esta parte, pueden también darse cuenta de esto. Los campos donde están, decíamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, es el espacio donde nosotros, consciente o inconscientemente, colocamos nuestro pensamiento. En estas como burbujas de conciencia, nosotros colocamos pensamientos. Consciente o inconscientemente, colocamos una escena, una persona, recién jugábamos con platos de comida. Nuestra posibilidad de descubrir e ir conociendo este mundo de la multimedia nos permite después tomar decisiones. Digamos que si yo hubiese sabido en aquel momento que esa escena en la que me torcía el tobillo podía hacerle un ajuste, un cambio, me hubiese dado la libertad de ir y practicar, en lugar de simplemente perderme esa oportunidad de jugar con estos amigos. Entonces, pensémoslo de esta manera. Hagamos una pequeña síntesis para los que recién llegan. De nuestro campo de conciencia hay campos más pequeños que tienen una condición estable de una cualidad determinada. El primero que descubrimos, les decía, es del campo del desfavorable, del control de calidad, y el campo de lo favorable, de lo bueno, de lo que funciona, de los potenciales. Y entonces podríamos ir pensando en esta parte de, cuando hablamos de esto en las prácticas, en los cursos, empieza a aparecer una serie de consecuencias con esto, ¿no? Supongamos que están sentados en la mesa con su familia. Es un almuerzo, una cena, y tienen su campo de mente holográfica abierto, ya sea que se haya abierto consciente o inconscientemente. La gente que les quede del campo de lo negativo, es posible que se generen ciertos prejuicios respecto de ellos. Lo que van a estar viendo a través de ese campo, si el campo tiene este tamaño, van a estar viendo a través a esa gente sentada en la mesa y va a traerles prejuicios de ver lo que no funciona, de ver lo que no sirve, de ver lo que no hay. En cambio, toda la gente que quede de su lado potencial favorable, todos los que vean de aquí van a ver lo que hay, lo que tienen, lo que les gusta de esas personas. ¿Cuántos inconvenientes familiares se generan simplemente por desconocer que estos campos están ahí? ¿Sí? Por ser totalmente invisibles para nosotros estos campos. Existe una multimedia y que esa multimedia tiene campos. Esto vamos por la vida, podamos servirnos de este. Los primeros que se beneficiaron con esta información, terapeutas, coach. Ahora entiendo por qué este grupo de alumnos o por qué funcionó con esta persona, esta otra no, cuando lo estaba atendiendo.
estaba parado de su lado negativo y entonces no me entendía, se hacía muy difícil la comunicación, o me ponía de ese otro lado y era tan fácil, y ahora puedo entender por qué. También en la práctica personal, por qué si estoy observando desde mi campo favorable, voy a tener una relación, una recepción, una posibilidad de estar conectado. Y si tengo activo el y me pongo del otro lado, aunque sea mi mejor perfil o mi peor perfil, eso, desde ese lugar, ¿sí? ¿Qué pasó? Dani, perdón que te interrumpa. Tu conexión está muy, muy inestable, se entrecorta muchísimo y nos cuesta seguirte. Veo que la conexión se está poniendo inestable, entonces no solo se entrecorta el audio, se entrecorta mucho el audio, la imagen y lo que se está transmitiendo también se termina entrecortando. Ajá. Solo contarte esto, porque justo en esta explicación por ahí, que la idea es poder seguirla, el entrecortado dificulta un poquitito. La veo yo un poco inestable. Aquí no me muestra nada, Marce. Lo que Yo, sí, veo y tengo conectado a... Antes, por ahí había un ventilador que podía sí, estar sí, haciendo sí, el ruido que eso alguien era contaba. eso era en referencia al sonido, ¿sí? Uh-huh. Acá me marca que la conexión está en rojo, está inestable, por eso te- me detuve un instante eh, Bien, para ver si por lo menos se podía volver, así por ahí si esperábamos un cachito, se volvía estable. está bien. Pero acá la medición me da que tengo buen internet. No sé cómo solucionar eso. Si quieres, volvemos a repetir desde dónde. Sí. Sí, a ver, sí, igual lo que veo es ahí que está sí, un poco inestable, a mí me aparece la señal en rojo, por eso te decía, entre amarillo y rojo permanentemente. No sé la verdad es que no sé qué decirte para que podamos verlo. El tema es que la transmisión se corta, ¿sí? Uh-huh. Sí, Y bueno, sí. acá me confirman que a mí me están escuchando bien, me están viendo bien. Y a mí. Y claro, probemos retomar, acá dice Cintia, si podés retomar desde el ejemplo familiar, que ahí es donde se empezó a cargar. Bueno, yo voy a cerrar el Facebook también acá en el teléfono, por ahí eso importa. Dale, buenísimo. Probemos eso. A Y ver si esto, sube algo. la red está un poco saturada, con lo cual, aunque por un ratito los invito a que cortemos los mensajes, así Dani no va recibiendo tantos mensajes. Igual vos saliste de Facebook, ¿no? Ya está. Genial. Ahí va. A ver, ahí. Bien, y si no, Dani, por ahí vamos viendo, vamos a ver Sí, cómo retomamos. Vamos desde el lo ejemplo. grabamos y después. Dale, Dale. listo. Bien, avancemos entonces. A ver si superamos los desafíos técnicos. Les decía, si tenemos estos dos campos, el campo de lo favorable y de lo desfavorable, y estamos en una cena familiar, o en un almuerzo familiar, la posibilidad es que las personas que vemos a través de los campos
esa gente que nos quede de ese lado, vamos a tener una percepción, un prejuicio formado por las cosas que faltan, lo que no hay, lo que no me gusta de esas personas. En cambio, cuando miramos a través del otro campo, toda la gente que nos quede detrás de ese campo, las cosas que hay, las que funcionan, las que sirven, las que me gustan de esas personas. Entonces, les decía, es para nosotros muy valioso tener esta lectura de cuáles son estos dos campos iniciales, cómo están funcionando nuestros pensamientos proyectados allí y cómo funcionan para darle sentido al mundo, lo vemos a través de ellos. Digamos que vamos a dar un curso, un entrenamiento, eso también lo vemos en las primeras prácticas de mente holográfica. Toda la gente que quedaba de unos lados se nos hacía menos pura que la que estaba del otro lado, que era del campo favorable, ¿no? Esta gente de aquí era la que le hablábamos, a la que teníamos más presentes, y la gente que estaba del otro campo, esa nos pasaba más desapercibida. Podíamos llegar a perdernos información que nos estuviesen dando ellos. Entonces, tenemos dos campos inicialmente donde ponemos pensamientos y filtramos el mundo de alguna manera, con un prejuicio cada uno. Entonces, en los días siguientes, pueden estar atentos a qué es lo que les va presentando su conciencia. Les está presentando en su multimedia imágenes, palabras, ideas que para ustedes son avisos, son representaciones de lo que no hay o de lo que falta. Estos días, con nuestros miedos, con la cuarentena, con el estrés, es posible que haya muchas escenas que se estén proyectando de ese lado del campo. Nos llegan informaciones en forma de videos, nos llegan informaciones en audios, en textos, y nuestra conciencia empieza a responder probablemente con temor o con preocupación. Seguramente todas esas escenas van a estar apareciendo en su campo del control de calidad, del cuidado, del riesgo. La tarea, y por ahí la primera práctica que me gustaría compartir con ustedes, es la de poder transformar, poder mover estos pensamientos de un campo al otro. Los primeros ejercicios, las primeras posibilidades de transformación que nos aparecieron fue esto: imaginar esta escena que me preocupa o me da miedo, que puede ser un pasado o que puede ser un futuro, que me da miedo, y aparece como escena en este campo, aquí en mi caso a la izquierda. Para algunas personas aparece más alto, más bajo. A mí me aparece, les decía, como una escena 3D. Para algunas personas puede ser una pantalla donde se proyectan estas imágenes. Y entonces, si ha aparecido alguna de estas escenas en el día de hoy o en estos días anteriores, vamos a hacer el siguiente juego. La veo, puedo tocarla para hacerla más clara.
seguro que cuando la toco me da una sensación de eso que están llamando con esa imagen, preocupación, miedo, inseguridad. En cuanto estoy en contacto con esa escena, lo que puedo hacer es comenzarla a mover por el campo de la multimedia hacia el campo de los potenciales favorables. Cuando está allí, es muy probable que haya cambiado la intensidad de luz o el color y que empiece a aparecer ideas mucho más favorables de esa escena. Digamos que aquí puedo estar preocupado por el futuro económico. Cuando lo cambio de lado, pueden empezar a aparecer escenas, imágenes de las posibilidades que tiene mi inconsciente o mi conciencia de qué cosas hacer si pasan estos escenarios que me estaba presentando como peligrosos del otro lado. Nuestra conciencia tiene un campo para contarnos que hay un peligro, que hay una dificultad, y tiene un campo donde elabora, procesa y genera opciones. Para alguien que necesite estar creativo y justo ese día está cansado, agobiado, y entonces su postura corporal lo lleva a meterse en ese campo de lo que no funciona, es muy posible que no encuentre las soluciones que en otros momentos siente que aparecen en su conciencia con gran facilidad. Al conocer este dato de la mente, cómo funciona en la multimedia y estos dos campos, podría también darse cuenta de dónde está enfocada su atención, de cómo es su postura, y lo invitaría a hacer un cambio de la postura y hacer unas representaciones, quizás como hicimos recién, moviéndolas de un campo al otro. ¿Qué es lo que pienso acerca de eso? ¿Sí? ¿Qué ideas me vienen acerca de ese tema? Y siempre tiene que ser del lado que no funciona al lado que funciona. No, puede ser que tengo un proyecto del cual estoy enamorado y como estoy enamorado de ese proyecto, no le veo dificultades, ni errores, ni fallas. Y esto puede ser la elección de un socio, puede ser la decisión de un nuevo proyecto, como les decía, puede ser la decisión de una nueva idea que estoy elaborando. Y entonces, esta es solo la mitad de esa realidad. Lo que hago es traerla al campo de control de calidad y empiezo a pensar qué le falta, qué riesgos hay, qué es lo que podría no funcionar. Y de este lado, como ese es el campo que mi conciencia tiene elegido para hacer el control de calidad, va a empezar a darme información de los riesgos, de lo que no funciona, de lo que está en exceso, de lo que puede ser no ecológico. Entonces, dos campos, la posibilidad de tomar cosas que no funcionan y llevarlas al campo de lo funcional, cosas que estoy pensando o que estoy ya ensayando y llevarlas al campo del control de calidad, ¿sí? Y ahí entonces digo, sí, tendría que quitar esto, tendría que agregar esto ayudaría mucho más.
A ver, ¿cómo sería eso elaborado y creado en mi campo de lo favorable? Entonces, de nuevo, mente holográfica, campo de lo desfavorable, campo de lo favorable. Estar atentos estos días cuando nos aparezcan estos mensajes en el campo de lo desfavorable y cómo esas ideas, esos pensamientos podemos darle nuevas formas en nuestro campo de potencial favorable. Y si están creando los proyectos para cuando esto pase y tienen su proyecto y están enamorados de esa idea fantástica, tómense un tiempo de traerlo al control de calidad y evaluar cómo está ese proyecto. Bien, a ver aquí. Tenemos nuestros dos primeros campos. Lo que podemos hacer, nuestras operatorias de multimedia, cómo vamos con este campo a nuestra vida, cómo armamos nuestro escritorio, cómo armamos nuestros contextos de trabajo, colocando aquellas cosas que nos gustan y que son favorables y que queremos estar conectados con ellas en nuestro campo favorable, y cómo aquellas cosas que colocamos en el otro campo probablemente no las veamos, nos pasen desapercibidas o intencionalmente coloquemos ahí cosas que son para resolver. Y entonces, simplemente como están de ese lado, van a estar llamando la atención como cosas por resolver. Entonces, aquí, Marcelo, me gustaría me des un poco de feedback de cómo vamos con esto de los cortes y si hay alguna pregunta o comentario. Estamos mejorando. Acá Roxana ya nos dio feedback y dijo que se escucha muy bien ahora. Y cortaron los comentarios porque con esto mejoramos mucho también la comunicación. Sé que te están siguiendo y cortaron los comentarios. Acá Graciela pregunta, ¿sentir mejor una mano de la otra sería la que está en el lado favorable? Pregunta si esa es la forma. Nos referimos más a lo que nuestra conciencia proyecta, a lo que nuestra conciencia genera como ideas allí, más que a la percepción corporal. Es posible, como tenemos el campo favorable de ese lado sea más cómodo, ese lado sea más confiado. Y lo que sí hemos visto, que cuando las personas tienen el campo ese de lo desfavorable muy encima del cuerpo o incluyendo partes del cuerpo y pasan periodos de mucho estrés, donde hay mucha energía, mucho contenido de lo que no funciona pegado, ese lado es más propenso a las tensiones, es más propenso a los golpes, es más propenso a los accidentes, es más propenso a que uno no esté sintiéndolo, por eso más probabilidad de accidente. Y incluso algunas personas hemos visto que pueden tener una propensión a alguna enfermedad o alguna dificultad si ese campo está, de nuevo, bastante tiempo en alta energía de estrés. ¿Sí? Así que sí, para la pregunta es de las manos, todo ese lado del cuerpo, en mi caso, es más cómodo. Los
accidentes y lesiones en la práctica deportiva era más común que me ocurra del lado izquierdo. Yo soy diestro, y daba la impresión de que era porque era mi lado menos hábil. A la luz de la mente holográfica puedo también inferir que hay algo de esos contenidos que pueden estar afectando. Aquí entonces, algo que podemos hacer. Pueden sentir hasta dónde es el campo negativo y si toma el cuerpo y si va hasta atrás y cuán lejos va hacia afuera y cuán alto es hasta arriba, y agarrar el borde y hacerlo más pequeño. Las imágenes en mi caso se ven un poco más chicas allí, pero están despegadas de mi cuerpo. No están pegados al cuerpo, ¿sí? Está flotando aquí. Puedo tocar las imágenes, puedo sentir que eso no me gusta, puedo sentir que eso no me es conveniente, puedo sentir que eso quiero mejorarlo. Y entonces el campo queda aquí. Lo que tomo es el pensamiento, el campo está aquí, el pensamiento está dentro, agarro el pensamiento y el pensamiento es lo que corro de lugar, ¿sí? Lo que muevo de un campo. Las ideas es lo que cambio de un campo. Los campos, visto por ejemplo este de positivo y negativo, favorable y desfavorable, o cómodo e incómodo, la gente 10 años después, 20 años después, 25 años después, tenían las mismas ubicaciones, no habían cambiado de lado, ¿sí? Así que es bastante lógico. Si tengo que elegir y decidir alta velocidad, si mi mente me lo presenta de este lado, no me gusta, no es bueno, no sirve, cuidado con eso. Si me lo presenta de este lado, vamos para allí, eso es bueno, es favorable. Y ocurre una lectura de esos campos, digamos, también de forma inconsciente, ¿sí? Así que solo me da la sensación de que pensando en esto, no me gusta, pensando en esto otro, eso está bueno, ¿sí? Así que dos campos que nos acompañan, dos campos que nos invitan a decidir y a elegir, ¿sí? Estos campos son imprescindibles para elegir. Estos campos son imprescindibles para poder ir por la vida decidiendo cosas. Si me aparece de un lado y me da una sensación de malestar, es no. Si aparece del otro lado y me da una sensación de relajación y bienestar, es sí. Imprescindible entonces esto para nuestra vida. Quiero proponerles un juego más y usar estos minutitos del cierre para eso. Imaginen que están esas cosas horribles que nos han dicho para protegernos, para cuidarnos, pero que nos asustaban mucho. No salgas porque es peligroso, no viajes, no hagas artes marciales, no sé, infinidad de cosas que nos decían y nosotros nos hacíamos estas escenas de que eso era peligroso y era terrible. Puedo escuchar ese no hagas esto, es peligroso, vos no sos bueno en eso, incluso todas estas partes cuando eran amenazantes. Vos sos tonto, vos sos un inútil, vos sos además pegado a la identidad. Así que aparecía este mensaje de un lado. Escuchen, perciban de qué lado viene ese mensaje. En mi caso, viene de este lado. Y imaginen un ser, un brujo, una bruja, un monstruo, que las cosas que los limitan. Una vez que tienen esa representación y escuchan la voz diciéndole eso que es tan horrible,
quiero que vengan del otro lado. Y aquí escuchen esas voces que los alientan, esas voces que tienen curiosidad por saber cómo se hacen las cosas diferentes, esas voces que los alientan, y construyan una imagen de eso. Una hada, un mago, ¿quién sería ese maravilloso? Un ángel, ¿sí? Y entonces van a tener estas realidades también. Las voces y las imágenes, las metáforas de lo crítico, de lo amenazante, y las imágenes de lo bondadoso, de lo que premia, de lo que crea, de lo que es curioso. Si tienen estas dos imágenes, van a tener dos realidades de su conciencia. La gente de la cual ustedes aprendieron el miedo y la gente de la cual ustedes aprendieron la confianza. Este personaje de mi lado negativo, lo que necesita, que no tuvo aquellos ancestros que me lo enseñaron, que me enseñaron a ir a la vida de esta forma, de este miedo, necesitaban amor. Entonces, que este personaje maravilloso, poderoso, sabio, amoroso, viaje y envuelva con energía amorosa a esta parte que es la metáfora de lo sombrío. Cuando se recibe amor, ese personaje, la bruja, Gnomo, se va a convertir en un ser mucho más luminoso, poderoso, cuidador, pero mucho más poderoso en la asistencia que les va a dar. Por ejemplo, uno de mis primeros ejercicios era un hechicero negro y un mago blanco. Cuando el mago blanco le daba amor al hechicero, se convertía en guerrero. Guerrero, a partir de ese momento, me avisaba de los riesgos, pero sin infundirme miedo. Me avisaba de los peligros sin infundirme miedo. Este hechicero negro me cuidaba, pero me cuidaba desde el miedo. El guerrero me empezó a cuidar con la energía de la información, con la energía de los datos, con la energía de la descripción de la situación, un control de calidad de la vida, ¿sí? Entonces, quizás la segunda práctica que los invito desde la mente holográfica es esto. Tomen sus voces boicoteadoras, denle una representación metafórica, tomen las voces amorosas, curiosas y que premian y dan devoluciones positivas y hagan que esa energía amorosa cumpla la función de darle amor al primer arquetipo y le permita evolucionar hacia el que van a estar utilizando a partir de ahora, que lo llamamos el guardián. El guardián nos informa sin meter miedo. Esa sería la síntesis de esta primera parte del juego, ¿sí? Entonces, Marce, contame cómo estamos. Si hay alguna preguntita. Genial, está genial, venimos bárbaros. Muchos agradecimientos. De este lado te cuento que está Augusto de Chile contando muchas aplicaciones más de mente holográfica que él ha probado y ha recomendado. Así que, ¿qué más? A ver, te puedo contar, dame un minuto.
Cristina dice, el cabello de mi metáfora del lado menos favorable estaba andando despeinado. Cuando la metáfora de mi lado más favorable lo envolvió con su amorosidad, le peinó el cabello e inmediatamente comenzó a reír. Agradecen por acá, excelente explicación, muy interesante y útil como siempre, dice Isa. Después, miles de gracias, tan necesarios siempre, más en estos tiempos que transitan. Maravilloso, afirmando aprendizaje. Voy a leer nuevamente el libro. Y ya que estamos, si me permitís, y que comenta Gladys que va a leer nuevamente el libro, en todos estos días nosotros estuvimos haciendo una oferta en la página de Mente Holográfica, ofreciendo el libro de forma totalmente gratuita. ¿Sí? Estamos regalando el libro para que aprovechemos este libro. Silvi pregunta, ¿cuál es el libro? El libro se llama La Mente Holográfica. ¿Sí? Así que los invito a escribir un mail a info@menteholográfica, ahí lo estoy poniendo en el chat, info@menteholográfica.com, solicitándonos el libro, ¿sí? Así les mandamos el libro en PDF para que puedan leerlo en estos días también y profundizar más en el modelo. Nos mandan un mail a info@menteholográfica, lo que sí, con paciencia, les pido, porque lo vamos a responder uno por uno y les vamos a mandar el libro. Con paciencia, estamos todo el día haciendo transmisiones por efecto Butterfly. Mañana arrancamos a las 11 de la mañana, vamos a terminar a las 10 de la noche, se suman un par de cosas y lo estamos respondiendo a mano, no es automatizado, lo estamos haciendo nosotros, uno por uno lo respondemos. Así que téngannos paciencia si no lo mandamos inmediatamente, ¿sí? Los vamos a ir respondiendo. El libro lo conversamos con Dani, lo conversamos con Fer y consideramos que este es un buen momento y que es otra forma que también podemos estar aprovechando para darles a ustedes otro regalo que les podemos dar. Así que nos mandan el libro. Está escrito, Graciela, así como lo vuelvo a repetir, es info@menteholográfica.com. Si se fijan en el chat, en los comentarios, yo acabo de escribirlo, ¿sí? Así pueden solicitarnos el libro. Muchos agradecimientos, saludos desde Ecuador, agradecimientos desde Rosario, agradecimientos, si quieren profundizar más en el modelo de mente holográfica, en realidad con la versión complementaria. El viernes va a estar Fernando contándonos la versión complementaria, el viernes a las 8 de la noche. Fer nos va a estar contando el complemento, o sea, la otra parte del desarrollo de la mente holográfica. ¿Sí? Siempre les doy este dato, siempre con Fer funcionamos de esa manera. Va hasta un punto donde el general comienza a pensar las cosas y él genera el me deja justo en un lugar que me permite a mí avanzar. Así se construyó la mente holográfica, y así que este inicio de contarlo con mi estilo van a tener, como decías, Marce, la otra versión en la voz de Fer. Así es. Así que bueno, saludos por todos lados, desde la Patagonia, desde Chile, desde Mendoza, desde Rosario, y gracias por estar. Cariños a todos los amigos. Muchos gracias a ustedes por hacer esta quijotada todas esas horas a la gente y punto. Gracias a vos, a Belu, al equipo. Maravillosa la tarea que están haciendo. Un placer, muchísimas gracias.